¿no? Si el mercado te pide producir papaya azul, que no hay, pues vas a tener que cultivar eso, ¿no? Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Sean bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de La Guajolota Sabe Chido. Fue una ausencia un poco larga, a pesar de que, como ya estuvieron viendo en nuestras redes sociales, ya estamos en vivo en Iztaparlante con el Atolito. Quizás La Guajolota todavía no está ahí, pero hay que esperar. Ya veremos qué pasa después. Mientras tanto, con motivo de nuestro regreso, estuvimos pensando y platicando sobre qué podríamos hablar, y si en el último capítulo hablamos de cambios, una buena forma de hablar ahora sería de la normalidad, ¿no? ¿Y qué es esto de la normalidad? Así que con una forma un poco inusual de empezar el tema, Yamil nos va a contar un poco de la normalidad en la agronomía. Hola a todos. Bueno, para empezar, la normalidad en agronomía es, más bien en la agricultura, es que la agricultura per se es algo dañino, ¿no? Es algo destructor, es un mal necesario. Eh, la normalidad en un sistema de cultivo o en un cultivar es tener enfermedades, plagas y algún otro tipo de problemas, patologías tal vez físicas por el clima, por factores abióticos. Eh, Hay un problema, eh, considero que dentro de, um, pues de todo lo que conlleva el proceso para cultivar, es algo dañino, como ya lo había mencionado anteriormente, porque estamos metiendo plantas que no son endémicas o nativas de los lugares. Por eso tenemos ciertos problemas de plagas, de infestaciones de plagas, porque está rompiendo con un sistema ecológico que naturalmente tiene sus propias dinámicas. Cuando tú llegas con plantas externas, pues está rompiendo todo ese sistema, ¿no? Eh, Cuando también llegas y cultivas, siembras tu semilla, estás rompiendo con la normalidad que tiene el suelo, ya que estás afectando físicamente, químicamente y biológicamente el suelo. Para mí no hay alguna agricultura menos agresiva o que dañe menos a, al ambiente, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? Eh, Hay cuestiones, yo creo, que van más allá de ser algo meramente biológico, más como posturas pues políticas, hablando en específico de transgénicos, ¿no? La mayoría de la gente piensa que un transgénico es ser Dios y agregar un gen externo, ¿no? Que es algo que no pasa en la naturaleza, pero es algo muy común en la naturaleza. De hecho, uno de los procesos por los cuales se genera un transgen es por medio de una bacteria, ¿no? De virus también, estás agregando, es algo muy normal dentro de la naturaleza. Pero pues ya cuando le agregas biotecnología, estás haciendo que pues sea un poco más rápido el proceso y con las cualidades que nosotros deseamos, ¿no? Resaltar ya sea el sabor, color, algún otro tipo, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que optan por lo orgánico o por lo natural, porque pues dicen que no hay química, pero
dentro de todo es química, ¿no? Piensan que no es normal tener cultivos transgénicos, ¿no? Pero sí, o sea, porque dicen que agregan un gen externo, pero lo que ellos no saben es que si ellos tienen, no sé, un cultivo de jitomate y tienen una enfermedad causada por un virus, ya estás comiendo un alimento transgénico, ¿no? Porque el virus lo que hace es replicar su ADN y es un ADN externo que no viene, pues sí, en la genética de las plantas, ¿no? Considero que lo normal es que toda agricultura es dañina. Eh, lo normal tal vez, y que no la mayoría de las personas no ve, es que por donde quieras estás afectando, ¿no? Natural a la ecología y es algo muy normal que se ha hecho desde hace mucho tiempo. No es algo que empezó desde los 90, ¿no? Cuando se empezó la producción de transgénicos. El uso de algunos agroquímicos, más específicos insecticidas, viene de la naturaleza, de plantas alelopáticas que causan estos químicos que dañan a los insectos, ¿no? De diferentes maneras, haciéndolos la digestión más lenta. O sea, considero que lo que se usa en la agricultura convencional es algo muy normal y es muy similar a lo que se usa en la agricultura urbana, orgánica, perdón. Eh, lo único que tal vez no es normal es que pues el químico que viene por default en los agroquímicos ya viene mucho más concentrado y contiene algunos productos que hace que tengan mayor efecto, mayor eficacia, perdón, y sea más rápido que no sé, un macerado de algún planta, ¿no? Para acabar con insectos. Y Eh, ahí tiene mucho que ver en general por, o sea, cómo funciona nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Al final todos nuestros desarrollos tecnológicos buscan el perfeccionamiento de los procesos y hacerlos más eficientes y más efectivos. Todo nuestro desarrollo humano nos ha llevado para allá, ¿no? La primera imprenta no tenía la capacidad de impresión que tienen las imprentas actuales. Hoy podemos imprimir cosas en 3D, o sea, y viene de ese mismo concepto de la imprenta, ¿no? Y no tendría, al parecer, nada que ver el poder hacer objetos de la nada, pero pues es este perfeccionamiento. Y ahí, pues la selección artificial, el decidir qué cultivos quieres seguir cultivando, eso también es transgenia, ¿no? exactamente, de hecho, pues la mayoría de los cultivos que nosotros comemos ya están modificados, ¿no? Porque tú no puedes comer un jitomate sin que es de forma silvestre porque te mueres, ¿no? Bueno, no te mueres tal vez, pero sí te intoxicas. Entonces fuimos seleccionando ciertos rasgos que a nosotros nos interesan y lo fuimos modificando de tal forma que las personas piensan que el jitomate es normalmente así, ¿no? Rojo, grande, cuando en la naturaleza de forma silvestre es morado y muy chico, ¿no? El plátano que nosotros consumimos no tiene semillas, pero en su forma silvestre sí tiene unas semillas muy grandes. El mismo maíz, que México es el centro de origen y de domesticación del maíz, pues es el teocintle, ¿no? Su familiar más cercano silvestre. Y la mayoría de las personas piensan que es normal encontrar un maíz y así, ¿no? Y no saben
todo el proceso que se ha llevado miles de años, ¿no? O sea, no es algo que, pues sí, sea algo muy rápido, ¿no? Lo que la mayoría de las personas no ven también es que para generar, por decir, una variedad de maíz, te puede llevar 10 años o hasta toda tu vida, ¿no? Hacer una sola variedad, ¿no? Oye, ¿y tú creerías que el plátano es el pug de las plantas? Como el pug. Pues que ya lo modificamos tanto que ya está a punto de morirse solamente con existir, de decir, ah, me muero, como los bugs que no pueden ni siquiera respirar. Pues sí, pues hemos sido muy, eh, pues sí, hemos reducido mucho, ¿no? Nuestras variedades, porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? O sea, sí hay muchas variedades de plátano, ¿no? Pero el problema que tiene el plátano es que no se reproduce por semilla, se reproduce por esqueje. Entonces, no sé si han visto un banano que tiene hijitos alrededor. Entonces, cuando ya el banano no es un tronco lo que tiene, son hojas modificadas. Entonces, cuando ya tienes la fructificación, su fruto ya no es productivo. Entonces se corta y a los hijuelos que tienen alrededor se elige el mejor y ese es el que se deja y así se siguen reproduciendo. El problema es que pues tanto las enfermedades como los insectos van evolucionando a la par de las plantas. Entonces siempre van buscando nuevas cosas, nuevos mecanismos para seguir infectando y reproducirse. El problema es que hemos hecho tan pocas variedades que no hay mucha variabilidad de plantas, lo que hace que pues sean más susceptibles a enfermedades, ¿no? O a plagas. Es como un ejemplo muy rápido, es si un cierto grupo de personas se reproducen entre ellas, pueden tener mayor posibilidad de tener enfermedades congénitas y ser más susceptibles, ¿no? A ciertas patologías. Es muy parecido en las plantas. Hace Eh, unos días leí justo un artículo al respecto de que estaban haciendo un análisis genómico en las personas, de que la gente que había tenido una facilidad mayor de sobrevivir el coronavirus han estado demostrando que tienen cierta cantidad de genes de Neandertal. Y justo lo que estaba pensando es que cuando los Homo sapiens le ganaron a los neandertales, también redujeron su capacidad de supervivencia por muchísimo, porque cierras la cantidad genética que tienes para mejorar, entre comillas, la especie, porque ya no hay más que una sola especie de Homo sapiens y ya. sí, de hecho los bueno, ellos, disculpen, tenían mayor musculatura y eran más resistentes a trabajos físicos, ¿no? A comparación del Homo sapiens, que pues su complexión era más delgada, ¿no? Que naturalmente el cuerpo está creado para resistir mucho, ¿no? Hacer mucho ejercicio, soportar peso. Eh, A mí se me hace también súper interesante como esta contradicción, ¿no? De que, por ejemplo, lo que nos platicas de las frutas o estas verduras que por fuera tienen una apariencia pues muy bonita, hablando estéticamente, pero pues que tienen muchos problemas genéticos, ¿no? O sea que pueden ser más susceptibles a tener plagas y X cosas, ¿no? Últimamente también he estado como muy metida viendo qué onda con el desperdicio de comida en México. Y y ahorita que estás hablando de esto, o sea, me acordé, me regresé a esas cosas que estaba viendo, de que en nuestro país la comida que se desperdicia no es porque, o sea, a ti te sobre mucha comida y digas, ah, ya, a la basura, sino porque la mayoría de los productores, agricultores, pues les venden a cadenas como Walmart o como cadenas muy grandes
y que si los alimentos no cumplen una estética, pues simplemente no los compran, ¿no? O sea, porque pues, tengo otros miles de agricultores que me pueden dar por el mismo precio frutas que se vean más grandes, más rojas, más bonitas, más, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo? Pues sí, puede ser comida que tenga un valor nutrimental igual o mayor, pero que la estética de esta, pues no, no, por esa razón no se lo lleven a las tiendas y pues se desperdicia, ¿no? O sea, se puede a veces ellos la reparten o la dan a los animales o tal cosa, pero que pues eso está generando toda un gran desperdicio, ¿no? Y no solamente de la comida, sino todo lo que genera, ¿no? El agua, lo de la producción, todo el gasto, pues, de la cuestión ecológica. Sí, de hecho, la tendencia ahora no es producir más, ¿no? Porque se tiene una sobreproducción. El problema actual es el acceso a los, ¿no? Que mucha de la gente no tiene para acceder a eso, ¿no? Por cuestiones, no sé por decir en lo orgánico, ¿no? En lo orgánico, como es un sistema de producción no tan productivo, eh, tienes, pues no sé, frutas más chicas o que resisten menos subida de almacén, ¿no? Entonces, el problema es que esos productos no se venden localmente porque su precio es mucho mayor por esta deficiencia que hay en la producción, sino esos llaman a otros mercados más especializados donde se da más caro, ¿no? Entonces, sí, y sí tienes mucha razón que muchas cadenas no te aceptan si no tienen cierta colometría o si no tienen un tamaño, por decir el limón, ¿no? Debe de ser verde. Hay unas tablas en las cuales comparas, ¿no? Eh, Cuando está maduro, una madurez física y también un cierto tamaño. Si ese calibre no está bien, te lo regresan, ¿no? Por decir en el brócoli. El brócoli son inflorescencias, todas esas bolitas que se ven. Si tú llegas con una inflorescencia ya pues un poco madura, que ya se abrió, ya no te aceptan ese cargamento y pues te lo regresan todo, ¿no? Entonces tú debes de ver dónde poner eso, ese, pues ese producto, ¿no? Entonces ya ahí se suma tanto la producción como las dinámicas económicas, las dinámicas sociales, y lo ecológico, ¿no? Que la mayoría de las personas piensan que nada más es echarle un poquito de agüita y ya, ¿no? Y una vez al mes, cuando para ser productivo, no sé, un árbol de manzana, mínimo son 20 litros de agua al día, ¿no? De los cuales el 90% se va por evaporación y solo el 10% lo absorbe la planta, de lo cual nada más, de ese 10% solo el 1% lo asimila la planta y lo demás se va en evapotranspiración. Y es algo que las personas no ven y normalizan mucho que uno tenga en su casa ya una verdura o un fruto sin saber todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que conlleva, tanto como les decía, ¿no? Lo económico, lo social, las dinámicas, pues sí, estas dinámicas, ¿no? Y también que, o sea, ahorita hablamos de la agronomía y estamos pensando directamente en la producción vegetal y de frutas, ¿no? Pero también se ven involucradas la industria textil o la industria papelera. Y ahí otras cosas que atraviesan, como por ejemplo la marihuana, ¿no? Y el cáñamo, que, o sea, la gente, mucha gente no lo sabe y el cáñamo y la marihuana son la misma planta, ¿no? O sea, solamente una es macho y la otra es hembra y ya, pero son la misma planta. Y el cáñamo podría ser un gran sustituto tanto para el algodón como para la producción de madera para papel.
y sin embargo, como hay tantas otras cosas que se atraviesan en eso, no es lo que se piensa en torno a la producción porque no es lo económicamente más productivo, ¿no? Y eso se va expandiendo a a otros campos, porque entonces, dependiendo de la disponibilidad de esas materias primas, la moda también tiene sus variaciones de precio y los productos que tengan que ver con el papel también tienen sus propias variaciones de precio, ¿no? Y, por ejemplo, esta idea de las bolsas de algodón como producto ecológico, que cuando te pones a ver, pues realmente el gasto y el impacto en carbono que tiene producirlas y darles el mal uso que les damos, termina siendo mucho peor comprar esas bolsas de algodón que las de plástico que estábamos usando. Pero eso como que ya requiere una profundidad y complejidad de análisis a la que nuestros políticos no están llegando, porque no podemos olvidar el caso tan funesto de cuántos animales muertos tuvo la fantástica iniciativa de sacarlos de los circos, ¿no? Y Así que es. parece una gran idea y algo muy bonito que deberíamos apoyar, sacarlos de los circos, ¿para qué? Todos terminaron muertos. Así es. De hecho, mi abuela es de circo y fue a esa marcha. Nada más fue ahí, ¿no? Algo que sí debo decir, el cáñamo y el cannabis sí son la misma, de la misma familia, pero diferente variedad, ¿no? Porque, o sea, dentro del cannabis, bueno, en realidad es cannabis sativa L, Ajá. hay machos y hembras, ¿no? Y en el cáñamo es una variante en el que igual hay machos y hembras, la cuestión nada más es que uno es más grande porque te interesan más sus fibras, que es el cáñamo, y el cannabis pues te importan más su flor, ¿no? Y exactamente eso que dices, ¿no? Que eh, la agricultura al final es un negocio, ¿no? Entonces, los cultivos dependen mucho del mercado, ¿no? Si el mercado te pide producir papaya azul, que no hay, pues vas a tener que cultivar eso, ¿no? Es como la normalidad dentro de la producción, ¿no? Que es la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Y pues yo siento que es una muy buena manera de transicionar de esta normalidad del capital y el trasfondo a la normalidad en la psicología. Así que, ¿qué les parece si continuamos con la intervención de Ale? Gracias, chicos. La verdad estuvo muy interesante todo lo que nos compartía Yamil, porque bueno, desde en lo personal yo no lo había visto como de todo ese trasfondo, ¿no? Que hay y toda la historia que envuelve a la industria de los alimentos y más que nada de las verduras, todo, ¿no? Que últimamente creo que en esta modalidad en la que estamos viviendo de la pandemia, he visto muchos, hasta programas en Instagram donde te plantean ciertas dietas con ciertos alimentos y que se tengan que ver así. O sea, es como mucho alrededor de este tema que podemos ahondar muchísimo y que entraríamos hasta como en crisis existenciales porque digo, yo he visto que, por ejemplo, hoy que es martes, son, Walmart te lo pone como los martes de frescura, ¿no? Y te lanzan sus ofertas de ciertos alimentos. Y, o sea, sí fui, ¿no? Como una buena responsable en casa de ir por la despensa y lo que tú quieras, y para también por la economía de ahorrar un poco. Me acuerdo mucho que hace como, o sea, un mes más o menos, era lo de el jitomate y creo que estaba como a 4 pesos el kilo o algo así. Y todos, no, no, pues qué barato, ¿no? Porque en el mercado me lo estaban dando como en 30 pesos. Entonces dices, no, pues sí, obviamente no importa que me vaya y me forme. Y que también ahí las señoras, en serio que sí hay, ahorita que ya mí lo comentaba, me acordé mucho de esa escena donde las señoras, o sea, veían la formita, veían si estaba verde, ahí lo botaban, ¿no? Si estaba muy rojo, pues como que jalaban más, ¿no? Pero si estaba mayugado, uy, no, pues ahí no. Y así era hasta una batalla campal ahí con las señoras que, pues bueno, es como un temón, pero continuamos con lo
de la psicología, un pequeño paréntesis, ojalá Walmart nos patrocinara, ¿no? Pero pues bueno, a ver qué pasa después. Eh, Fíjense que de la normalidad aquí en la psicología, pues bueno, yo cuando empezamos a platicar de que este iba a ser el tema, yo dije, ok, la normalidad, pero no puedo en lo personal dejar de pensar a la normalidad con el eslogan que nos los están poniendo hoy en día de la nueva normalidad. Entonces dije, bueno, ¿y ahí cómo lo abordo, no? Y me puse a pensar en que muchos de mis pacientes me hablan también de eso, de es que cuando llegue la nueva, y yo me preguntaba, ¿no? Es que en primer lugar, ni yo siendo psicóloga sé qué es lo normal, ¿no? Para empezar. O sea, puedo estar aquí con ustedes y pues aquí tranquilita, compartiendo parte de las ideas y amplificando otras, etcétera. Y para mí eso me parece normal porque es parte de comunicación, de interrelación, de esta subjetividad amplificada, colectiva. Y dije, bueno, ok, me pongo a leer artículos que vengan de fuentes confiables y me fui a uno de CNN donde quiero, o sea, lo cito, no recuerdo quién fue, pero es por parte de ellos, que decía, la tendencia humana a creer que el cambio es temporal y que el futuro volverá a parecerse al pasado, a menudo se puede denominar como un sesgo de normalidad. Y entonces me explotó un poco la cabeza porque dije, ¿cómo el cambio lo queremos ver que a futuro sea igual que el pasado? O sea, se supone que cambio es modificarnos, ¿no? Es estar en una constante de evolución, de, de alcanzar a lo mejor nuevas metas, de planificar otras cosas, no sé, como varias cosas, varias circunstancias que rondan, ¿no? Pero no, o sea, todos estamos como en ese anhelo, o bueno, me incluyo dentro de todo ese grupo que he escuchado, que estamos en el anhelo de regresar a lo pasado, pero no nos damos cuenta que en esta parte de pandemia, de una cuarentena interminable, que no le vemos ahora sí que, pues, la salida, sí hemos hecho cosas. Creo que de alguna forma algunos han emprendido nuevos negocios, algunos otros se han dedicado a formarse en cuestión de cursos, otros lamentablemente nos quedamos sin un empleo, pero no por quedarte sin un empleo te quedas estancado. De alguna forma ves la manera como de salir. Y creo que eso es algo que se nos está olvidando mucho, que a pesar de las circunstancias, como que el ser humano está haciendo como que de lo innato, intenta sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Digo, no por algo los bebés pues chillan, ¿no? Cuando están, pues luego, ¿no? Que nacen, lloran, ¿para qué? Pues para que llamen la atención. Si no lloraran, pues bueno, ahí hay un trasfondo, ¿no? También del embarazo, de la mamá, de los cuidados, de lo que tú quieras, pero sí buscas la manera de sobresalir de toda esta cuestión. Y decían también que el anhelo a esta normalidad del pasado que queremos ahora en un futuro equivale a la no adaptación de la actualidad. Y no me acuerdo qué biólogo, no sé, quiero verme así como muy incoherente, o no me acuerdo si era Lamarck o Darwin que hablaban sobre la adaptación, que solamente la especie más fuerte iba a sobrevivir en adaptación o algo así recuerdo de mis clases de secundaria, que, que sí, o sea, adaptarse a los cambios negativos, claro que sí, cuesta más trabajo, pero sí se aprende algo, a pesar de todo esto que contextualizo, que todos estamos viviendo. En algunos casos, creo que ya nos volvimos en una normalidad híbrida, ¿no? Porque con la familia, o por lo menos con las personas que estamos compartiendo el espacio de vivienda, sí, o sea, evidentemente estamos en una interacción cara a cara, sí un contacto, porque pues sabemos que nos cuidamos de la misma forma, etcétera, y no te da temor, no te causa un miedo a poder abrazar a lo mejor yo a mi abuelita, ¿no? O abrazar a mi hermano, a mi mamá, pero
a lo mejor ahorita lo que ustedes y yo estamos haciendo es una normalidad a través de los píxeles, ¿no? De estas pantallas que, pues qué padre que tenemos esa ventaja, pero no es lo mismo el contacto físico, no es lo mismo que a lo mejor estemos en una mesa redonda y todos viéndonos a los ojos, y no es lo mismo estar como escuchándonos directamente y no a través de unos audífonos, porque eso es lo importante, eso es lo bonito de ser seres humanos, porque pues si no fuéramos seres humanos, pues entonces ya somos robots y estamos como en la película de Terminator, ¿no? O como otras tantas películas que nos han planteado, pero no sé, se me hace un tema de reflexión, un tema de que la normalidad, eh, sí concuerdo con ellos, de que es un anhelo a ese pasado que queremos que esté en el futuro, cuando también se me hace chistoso porque muchas personas quieren escapar del pasado y aprender del pasado, pero lo quieren devolver, lo quieren devolver, lo quieren devolver. Y me acordaba mucho de que en el último episodio Mau habló sobre su película favorita, que es El Rey León, y decía perfectamente, ¿no? Que cuando el changuito, se me olvidó su nombre, le pega a Simba, lo que hace es que el pasado puede doler, Rafiki. pero pues aprende, así que ese, Rafiki. Entonces, pues te duele, pero aprendes y ya después cuando le vuelve a pegar con el bastón, pues ya no, o sea, sabe que no y lo quita y empieza como hasta hacer su parte de sobresalir, de poder entenderlo para aprendizaje y como algo positivo. Y no sé, creo que nos genera mucha alucinación esta parte de regresar, regresar, porque no hemos salido de este plano. O sea, los que estamos aquí presentes, no hemos salido. Seguimos en la casa, seguimos viendo a nuestras familias, algunos, ¿no? Algunos, pues lamentablemente, ni siquiera se pudieron despedir de sus familiares, ¿no? Porque entran a un hospital y pues no sabes ni cómo vas a salir. Pero sí tenían un poco de razón y sí se lo ameritó en la parte de que no nos han mandado como al espacio donde ya nunca jamás vamos a volver a regresar, porque sí tenemos medios con cuales comunicarnos y sí tenemos oportunidad de estar en esta conversación y no sé, creo que es muy interesante eso y pues a ver ustedes qué opinan de todo esto que A mí quise me desmenuzar un hiciste poquito. pensar en esto que dices del anhelo por el pasado, que a pesar de que se está volviendo muy palpable con esta nueva normalidad, yo creo que es una tendencia que tiene desde principios de los 90 muy prevalente en en este uso de la nostalgia. Se pausó su audio, pero bueno, yo no sé bueno, voy a continuar. Ah, no, dice que lo espere. Va a editar aquí Mauricio. Ya. Pues que esta nostalgia ya era muy prevalente en los medios. Teníamos una fuerte presencia de la idea del pasado y la ciencia ficción se fue volviendo muy poco futurista, porque en realidad casi todas las perspectivas de hacia el futuro que teníamos eran distópicas, ¿no? De hecho, me recordaste a a este libro que escribió una de mis maestras de la UAM, que se llama Resistencia al Porvenir, y es un análisis cinematográfico a varias cintas distópicas de finales del siglo XX, donde pues todas el tema es que estamos en una negación del futuro. No queremos ir hacia adelante porque adelante se ve muy sombrío. Y creo que el mayor problema es que lo sombrío que había hacia adelante se volvió palpable este año. Entonces, si de por sí ya traíamos desde hace un muy buen rato una resistencia al porvenir durísima, la presencia misma del porvenir nos aventó hacia atrás.
Sí, y fíjate que ahorita me hiciste recordar a que nunca habíamos tenido tanto miedo a la muerte como ahora, porque creo que de alguna forma el salir de casa nos convierte, eh, o bueno, aquí en mi familia así como que lo han pensado mucho, ¿sabes? La parte de que, ok, sal de casa, pero sal con todas las medidas y con todas las herramientas que haya aquí, o sea, que el gel antibacterial, que desinfectante así en spray, más los guantes, más, o sea, todo, te disfrazas, ¿no? O sea, y todavía no es Día de Muertos, pero ya estás disfrazado de, de, pues, de un montón de cosas que en la vida pensabas que los ibas a ocupar, ¿no? Más que cuando tú estabas enfermo. Y, y me recuerda mucho a que sí, somos bien vulnerables y que un virus te puede venir a tumbar así, en tantito. Y yo hoy hice el recuento de que justo al inicio de la pandemia yo me enfermé muy feo, o sea, yo hasta pensé que me iba a volver a dar influenza porque así sentía los dolores y mi mamá también después y mi hermano luego. Y hoy decíamos, ¿no? En la comida, muy simbólico, ¿no? Retroalimentarnos y comiendo, este, le decía a mi mamá, ¿no? Oye, ¿y no crees que nos haya dado entonces sí COVID? Y me dice, pues es que no sé, a lo mejor y sí. Y le dije, bueno, creo que lo que nos, o sea, si lo tuvimos y lo que nos sostuvo fue que lo pasamos en el plano de lo real como una simple gripa y que sabíamos que con una inyección o que con algo así nos iba a funcionar. Pero las personas, como ahorita ya estamos bien bombardeadas de información, lo que sucede es que entonces ya te sientes a lo mejor que con la garganta irritada o que te empieza a doler un hueso o algo, ya en automático es COVID y tu mente empieza a maquinar tanto, a pensar en la posibilidad de que si es, no sabes si la vas a volver a contar o no, y, y que también los tratamientos son carísimos. O el tío de mi novio tuvo como indicios de eso, que al final de cuentas terminó siendo agua en los pulmones, pero se gastó muchísimo dinero, 220,000 pesos, o sea, ¿en dónde, de quién? O sea, yo lo pienso a mis posibilidades económicas y digo, yo en la vida he visto esa cantidad, una, y dos, o sea, si a mí me hubiera dado o si a mí me llega a dar, pues ahí me voy a quedar, ¿no? Porque es una cuestión económica bien dura, donde te pega mucho y pues ahora ya no sabes ni qué más va a pasar. Y ese miedo, esa incertidumbre nunca se había sentido como ahorita en el 2020, de estar tan presente y tan latente la muerte y con tantas noticias a nuestro alrededor, que pues bueno, o sea, ahí la tenemos y está crítica la situación, pero pues bueno, así, así lo haremos. Lo siento Ujú. amigos, me tengo que ir porque ya me estaban dando el mensaje la pacientita. Está ¿Sale? bien. Gracias. Bye. Eh, de esto que nos estaba comentando Alejandra, yo también, ustedes ya conocen a Lore Aresti porque estuvo en uno de nuestros atolitos y ella hace acompañamiento a pacientes terminales y da clases en la UAM de Xochimilco y actualmente estoy asistiéndola. Me está enseñando cómo es el curso y estoy asistiéndola en esto, ¿no? Principalmente justo por esta nueva realidad mediada que es muy compleja para docentes que son muy buenos impartiendo sus clases, pero que la brecha digital pues ya lo supera. Y esto que decía Alejandra de que tenemos muy presente la muerte se me hace indudable porque cuando yo hice la tesis habíamos a lo mucho creo que dos equipos que tocábamos la muerte. Un equipo era con niños con diagnóstico de cáncer, me parece, y mi equipo que trataba del suicidio. Y hasta ahora han llegado dos, tres, cuatro, cinco equipos de distintas áreas de comunicación, de psicología social, de psicología educativa, todos interesados en el tema de la muerte. Entonces, todos han llegado a buscar asesoría porque pues ella ya es especialista en la muerte, pero eso nos deja ver qué tan presente la tenemos, que chavos de 23 a 26 años
están contemplando la muerte como un tema de investigación, ¿no? Y hablando de estas realidades mediadas, Jessica nos quería compartir algo sobre la normalidad y la comunicación virtual. Hola, amigues. Bueno, pues en los últimos días he estado leyendo mucho como de, de cómo la normalidad en la cultura y en la sociedad eh, se ha visto modificada paulatinamente porque estamos usando la computadora o el celular para comunicarnos, ¿no? Y pues ya tenemos estos aparatos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya usamos celular desde hace mucho tiempo y ya es parte de nuestra normalidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero dentro de las cosas que estuve leyendo y que les quiero compartir, pues a mí me parecía muy importante cómo no solamente es que pues se mande, ¿no? O sea, por ejemplo, por parte del gobierno de decir, las clases van a ser por medio de la computadora, ¿no? O que el trabajo también te digan, va a ser a través por una junta virtual o a través de mandarnos archivos o tal cosa, ¿no? Sino que también nosotros estamos teniendo una aceptación de esto, que para algunos fue un poco más violenta porque vivían, digamos, de una forma más, mm, no sé qué término usar, pero pues cara a cara, ¿no? Hablando con las personas cara a cara o comunicándose, socializando personalmente, ¿no? Y no tanto por medio de las computadoras o por medio de internet, ¿no? Entonces, para unos fue muy drástico el cambio y para otros, pues casi no lo notaron, fue muy paulatino, ¿no? Entonces también dentro de estos libros que estuve buscando, de la información que estuve leyendo, también encontré eh, ciertas cosas que me parecieran importantes compartir, ¿no? Por ejemplo, que ya estamos volviéndonos pues más tecnológicos y estamos usando la tecnología para comprar cosas, para ponernos de acuerdo para algo o tal, ¿no? Y que esto pues ha estado más mediado por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, todo, ¿no? Y que eh, podemos usarla en poco o en gran medida, pero a nuestra persona sí nos está generando un cambio porque ya lo necesitamos. Y aclaro, no estoy en contra de la tecnología y solamente es pues un análisis cómo estas acciones, como de poco a poco, se han incrementado y ya se ha vuelto parte de nuestra normalidad, ¿no? Y que también, por ejemplo, en nuestra generación, pues sí, al principio nos tocó usar eh, la computadora, igual a mí, por ejemplo, desde la primaria, pues ya teníamos, ¿no? Pero a nuestros padres, pues a lo mejor sí sabían que estaba la computadora y ya la habían algunos usado y tal, pero pues no estaba dentro de su vida cotidiana, ¿no? Dentro de su normalidad. Y ahora nuestros padres y hasta nuestros abuelos se han estado educando para usarla, porque si necesitan, por ejemplo, hacer una transferencia de banco o tal, pues ya utilizan medios electrónicos, ¿no? O pues, no sé, por ejemplo, para comunicarse con alguien que vive lejos, pues casi siempre utilizan, no sé, por ejemplo, WhatsApp. Ya, aunque tengas mensajes en tu celular, o sea, aunque tengas la posibilidad de hacer mensajes como desde el celular o llamadas desde el celular, pues nuestros padres así también ya se han ido hacia esta tecnología, ¿no? O hacia, si necesito buscar algún familiar, pues usarlo a través de Facebook, ¿no? Y que como poco a poco la introducción de la tecnología a la realidad, digamos, social ha generado cambios culturales y que ahorita mm, pues es lo más cotidiano, es parte de lo cotidiano, es parte de la vida diaria, de lo normal, usar esta plataforma, por ejemplo, Zoom, para platicar, ¿no?
o para llevarlo, por ejemplo, a hacer una reunión escolar o una reunión social, hacer una fiesta, para hablar, para tener terapia, para mil cosas, ¿no? Y también, ¿no? O sea, a mí lo que me parece importante de esto es em, cómo lo hemos estado asimilando, ¿no? O sea, les digo, hay algunos que en menor grado o en mayor grado van como adaptándolo a su forma de vida, pero que también esto, como recapitulando con lo que hablaba Ale acerca de la nueva normalidad, ¿no? Bueno, pues que ahora estamos usando estas herramientas y que qué bueno también que tenemos las herramientas porque pues de alguna forma nosotros nos vimos como obligados a buscar una manera de relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de las fiestas, ok, ya no podemos hacer una fiesta, pero pues muchos han dicho, ok, pues vamos a reunirnos por Zoom y cada quien con su chela y cada quien desde su casa y podemos platicar y hacer esto, ¿no? Pero también a mí me ha puesto mucho a pensar cómo este, en algunos lugares pues han tomado la decisión de pues no usar la tecnología y que nosotros lo podemos ver como raro, como porque si tienes esta herramienta no la usas, pero que culturalmente o socialmente, pues en algunas comunidades, y no necesariamente hablando de la ruralidad, sino en algunos otros lugares donde no necesitan, como que no lo ven, no lo han asimilado, deciden no usarlo, ¿no? Y en nuestra cultura, pues ya lo vemos como hasta como una necesidad. Ah, yo no puedo ver lo bueno sin lo malo y suena, no hay forma de decirlo sin que suene una mamada, pero me considero un nativo digital. Uh, Tuve una computadora desde los 6 años. A pesar de que mi familia no tiene las mejores condiciones, pues mi mamá la necesitaba para poder crecer laboralmente. Entonces, a lo largo de, yo creo que como más de un año o algo así, pues fue comprando pieza por pieza, por pieza, por pieza, hasta que logró armar una computadora, ¿no? Que aparte, pues me dejaba jugar con ella. Y aparte, creo que es algo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, porque a pesar de que sí hay gente mayor que se está incorporando, creo que hay distintos grados de incorporación a los nuevos medios. El más básico y el más superficial es saber usar YouTube, saber usar Facebook, saber usar WhatsApp, saber usar Google, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las personas, no solo de la tercera edad, sino en general, están en ese nivel superficial. Saben usar esas plataformas, Spotify si acaso, y ya. O sea, realmente eso es Internet para ellos. Y es Internet, también es Internet. No todo el mundo necesita usarlo para otros usos, ¿no? Pero ahora este círculo se amplió, este círculo de usos y costumbres se amplió a pedir comida por Internet, a pedir la despensa por Internet, a hacer compras físicas de ropa, accesorios, electrónica. Cuando empezó la pandemia, el primer objeto que se fue a números rojos en Amazon fueron los micrófonos. En primera instancia eso nos dice que la gente salió a internet a comprar, ¿no? Más allá de lo que nos diga después que compraran micrófonos, que también significa muchas cosas, ¿no? Los encerraron y se buscaron una voz. Y esta situación creo que vuelve muy vulnerables a todas esas personas que tuvieron que entrar a un siguiente nivel de profundidad del Internet de forma obligada, porque ahora también están entrando a la virtualidad del consumo, porque su dinero ya no existe.
ya solamente está en su cuenta de banco y se consume por internet y las cosas aparecen. Y ese desligar de algo físico hace que el dinero se mueva así. Eso también tiene que ver mucho con reavivar la economía, porque la gente no piensa tanto cuánto está consumiendo cuando el dinero físico no está presente. Y todos nos estamos moviendo para allá. Entonces, esas cositas yo creo que ponen justo más vulnerables a las personas que no tenían este contacto, porque después de ese nivel está la gente que ya tiene que ver un trabajo con eso, ¿no? Que sigue sin ser el nivel más profundo. Ahí tienes, por ejemplo, los community managers que pueden no pasar de esas plataformas, pero son expertos en esas plataformas. Tienes a los youtubers que igual puede que no sean buenos en ninguna otra cosa, pero en creación de contenido tienen un nivel profesional porque es justamente su profesión, ¿no? Tienes a los diseñadores web, a los programadores web, a toda esta gente que está construyendo y que entiende de cierta manera cómo funciona. Y después, como con todas las tecnologías, tienes a la gente que sí lo sabe usar, a la gente que conoce los potenciales completos de las tecnologías. Como decía Yamil, el potencial completo de utilizar pesticidas no solo ha sido para la mejora de producción. O sea, uno de los casos más graves que se tuvo con pesticidas tiene que ver con la guerra de Vietnam, porque pesticidas experimentales en cantidades masivas fueron usados para bombardear Vietnam y ahí está muy bien documentado del agente K, así se llamó, de cómo produjo mutaciones en niños por años y años y años después. Y no es la agronomía, ni es la química, ni son los pesticidas, es la gente. O sea, y no es para decir que las pistolas no matan a la gente, sino que la gente mata a la gente. En cierto modo sí, pero a lo que me refiero es que todas las tecnologías se ven susceptibles a eso. Y las redes de pedofilia que existen, existen gracias a Internet. Y las redes de trata internacionales que existen, existen gracias a Internet. Y las redes de espionaje y de asesinato a periodistas existen porque existe Internet. Muchas redes de narcotráfico se sostienen en Internet. Y el narcomenudeo, ya ni siquiera tienes que irte al Internet profundo. En Instagram puedes comprar drogas. De forma muy sencilla. O sea, y eso tiene que ver con esta mediación a la que hemos llegado del mundo obligados y trajo pues los vicios claros del mundo junto con las cosas buenas del mundo. Y quizás ya para cerrar sea un buen momento de que Karen nos cuente su ya clásica anécdota. Bueno, hablando de normalidad, justo le estaba mencionando al inicio de la grabación que llegué un poco tarde porque me estaba bañando para venir a grabar y me suena el teléfono a las 8:20 de la noche, que era la maestra del kinder de mi niño, o sea, también la maestra, pues, ya es muy tarde para que esté llamando. Y me llama y me dice, oye, fíjate que quiero, bueno, lo único lindo de este papá es que es un amor y siempre dice mi amor y mi niña y como que te levanta mucho la autoestima y por eso siempre le respondo. Fíjate, mi niña, que quiero evaluar a Josué y me empieza a preguntar y tiene los cuadernillos tan impresos y son como, o sea, estamos desde marzo encerrados, o sea, tengo como un paquete así de hojas y tuve que poner a buscar entre todo eso los trabajos que la maestra quería, porque te dice fechas al azar, el 30 de septiembre. Así que estoy buscando de todas las 1 de agosto. Estoy buscando los papeles y me está preguntando cosas. Se me hace curioso la manera de evaluar ahora, ¿no? Con esto de la nueva normalidad, como ya mencionamos. Me pregunta qué es lo difícil qué es lo que más le complica a Josué, qué es lo más fácil para Josué. Y traté de responderle todas sus preguntas. Sin embargo, pues yo como mamá, a lo mejor voy a adornar un poco más a mi hijo, ¿no? Como para que la maestra sienta, pues está avanzando, ¿no? Y no dudo mucho que muchas mamás lo hagan, que avancen más a sus hijos de lo que realmente están logrando, ¿no? Y digo, bueno, o sea, realmente, ¿cómo se, la palabra, qué seguridad tiene la maestra de que los papás estamos haciendo nuestro trabajo realmente, ¿no? Y de que los niños sí están avanzando. Y como esa
muchas otras cosas ahora con esta la normalidad con las escuelas. Sinceramente, sí estamos tratando de adaptarnos. Bueno, yo en mi caso con mis hijos estamos tratando de adaptarnos a las clases virtuales. Antes los despertaba a las 7 de la mañana a ver las clases en la televisión. La verdad, las clases de la televisión son horribles. Si alguien está escuchándonos y tiene niños, sinceramente no están aprendiendo nada en las clases de la escuela. O sea, se ponen a jugar entre ellos, los están grabando con un rollo de papel de baño, y están tratando de explicar algo que no tiene sentido. Luego vienen las actividades físicas y es un maestro pues, gordo que les está enseñando actividad física. O sea, realmente no están... En defensa de esos contenidos, yo me acuerdo de cómo era la primaria y es justo como la estás describiendo. Así que yo creo que hicieron un trabajo bastante correcto de trasladar qué era la educación a la televisión, porque es así de ineficiente, es así de carente. Y eso justo que dijiste del profesor de educación física gordo, no hay escuela en este país que tenga un profesor de educación física que valga la pena que sea profesor de educación física. Perdón, pero la primaria me molesta en sobremedida. En eso sí tienes mucha razón, la verdad. Bueno, no, cuando yo estaba en la primaria, mi maestro de educación física, que ya murió, era muy delgado y muy guapo. No me acuerdo. Pero entonces, la verdad, mi niño ya no está yendo a las clases. Digo, mi amor, o sea, no tiene caso de que desveles y te desmañanes tanto si realmente no estás aprendiendo nada. Te juro que no están aprendiendo nada. Las clases del kinder es igual, es una, no sé si está maestra de verdad, la que está enfrente de las grabaciones, pero se pone a contar cuentos nada más y digo, o sea, no sé si sea así en las clases del kinder realmente o si esta maestra realmente están jugando a que dan clases, pero no están dando clases. Oye, Karen, Entonces, ahorita que dijiste eso, perdón por interrumpirte, pero el otro día estuve platicando con mi hermana de lo mismo, porque ella tiene un niño y también lo mismo, ¿no? Clases en línea y todo, ¿no? Y a mí, o sea, me dijo, no, es que yo no le veo el caso, porque pues es que la verdad a la media hora o antes ya todo el mundo está en su onda y pues ni siquiera le hacen caso a la maestra. Y entonces yo le dije a mi hermana, ponte a considerar dos cosas. Una, que esto pasaba, porque si nos acordamos de nosotros, en la primaria, pues, cada quien ya un relajo que traía, el pobre maestro ahí ni podía ya ni siquiera recuperar la atención, ¿no? Y dije, eso, ¿no? Y la otra es que los papás están conscientes que tu mamá y otros papás lo están viendo y están preparando sus clases mejor que como lo hacían con los niños, porque con los niños, pues los niños no les decían nada como de, no, eso no es así o tal, ¿no? O sea, a lo mejor ellos no ponían la atención si no les generaba pues si no les parecía interesante, ¿no? Pero los maestros ahorita están conscientes de que los papás en poca o en gran medida están ahí viendo las clases, ¿no? Y están tratando de mejorarla. Entonces, imagínate cómo estaban antes y ni siquiera nos dábamos cuenta. Creo que el gran triunfo de este sistema y este modelo es que le permitió a los padres ver lo malo que es el sistema educativo y lo bueno que son muchísimos de los profesores que tenemos. Porque muy aparte de que el sistema no funciona y está de la chingada, el compromiso que están teniendo muchos profesores de nivel básico, de nivel medio y medio superior y de nivel superior es altísimo. La verdad, suena muy mal, pero quien da clases en este país lo da por vocación. Y los que dan por otra cosa están en las prepas de la UNAM. Y no me lo voy a dejar de decir. Ahí están dando clase de prepa porque no saben hacer otra cosa. Pero los demás, los de primaria, tú no te vas a meter a dar una clase en primaria nada más porque te van a pagar. En primera porque es un chingo de riesgo y en segunda porque son incontrolables. Y secundaria ni se diga. O sea, secundaria es otra misma bronca, donde solamente dan clase los profesores o que quieren dar clase o que les están pagando bien. Y entonces, la verdad es que las secundarias privadas tienen un nivel nefasto porque los profesores solamente están ahí porque los tienen por el bar. Entonces, los profesores son súper mediocres. Y lo digo yo que estuve en 2 secundarias particulares. No vale la pena. Pero no vale la pena ningún tipo de sistema educativo y es lo mejor que pudo haber pasado de la reforma
de educativa que estamos viviendo, porque la única manera de reformar el sistema educativo era destruirlo. Y está mostrando eso, lo que se están dando cuenta todas las mamás, no lo necesitan. No vale la pena que te desveles, no vale la pena que te presiones, no vale la pena que estés pasando esto si ni siquiera el contenido es algo que no puedas aprender. Yo sé que lo puedes aprender y que te va a tomar lo que te tenga que tomar, pero este contenido no vale la pena. Es importantísimo que esté pasando eso porque es el contenido que viene en los libros de la SEP, porque es el contenido que daban los maestros en las escuelas y porque es la dinámica que existía en las escuelas. Y porque si llegamos a los casos graves de asesinatos en escuelas primarias, como ya los hemos tenido, es justamente porque el sistema de educación no funcionaba. Y no funcionaba por estas mismas situaciones que estamos viendo que se hacen notar. Que no había una prioridad en la educación, que no había una prioridad en el aprendizaje y que la socialización, que se supone que es lo más importante del nivel básico, no estaba siendo supervisada. Y no en un sistema de vigilancia, sino en un sistema de acompañamiento. Y resulta que cuando los llevas con sus papás, pues sí, el primer mes los papás están hasta la chingada porque los maestros no están haciendo nada y después pues ya no les queda más que sentir empatía por sus propios hijos. Y la verdad es que yo he visto que muchos papás que empezaron odiando a los maestros, su transición actual es, ya déjalo por la paz, yo te ayudo, aunque yo no pueda, vemos cómo. Te busco una tutora, o sea, vemos cómo, pero es que esto no está funcionando. Y la escuela no estaba funcionando. Yo también, o sea, ligándolo ahorita con lo de normalidad, para mí la primaria, igual que Mauricio, fue un shock, ¿no? O sea, fue violenta y hasta ahorita me doy conciencia de eso, ¿no? Antes era normal, ¿no? Era normal, por ejemplo, que los papás eran como de, pues, yo se lo dejo a usted y si mi hijo no está aprendiendo, déjele más tarea y si lo quiere regañar, regáñele y si le quiere pegar, péguele, ¿no? Pues yo aquí se lo dejo y se lo encargo y ya, ¿no? Y también no culpo a los padres que a veces toman esa, eh, digamos, como que le dan la responsabilidad a a los maestros, porque también en el sistema económico que vivimos, pues si no trabajas más de 10 horas, no te alcanza, ¿no? Y entonces, ¿a qué hora preparas comida, haces tarea? Y que hay gente que se la rifa, ¿no? Papás que se la rifan en ese aspecto, pero hay otros que de verdad no pueden, ¿no? Y es como, yo pago la escuela y a ver ya que haga el maestro, ¿no? Y justo lo que decía Mau de pues se están evidenciando estas cosas y los papás pues han tenido que decir pues ni modo, ¿no? A ver, te acompaño, te ayudo, veo qué hacemos para mejorar la situación, ¿no? Y creo que también es bueno que, por ejemplo, los profesores, hay muchos que le están echando muchas ganas, que están educándose en pedagogía, que están viendo alternativas, que están educando tecnológicamente para mejorar su parte, pero que cuando están fallando también es bueno que los papás que ya se han estado dando cuenta se los hagan saber, ¿no? Porque también antes estaban como en pues como pedestal de poder donde pues yo hago esto porque soy el maestro y pues usted mamá o papá, pues nada más tiene que ver que traiga a su hijo a la escuela y que haga la tarea, porque también siento que no había tanto como, pues, como dejarlos involucrar de esa manera, ¿no? Y ahorita, pues a mí se me hace súper padre que ya, o sea, desde revisar qué va a ser la tarea, cómo se va a mandar, cómo fue la clase o tal, los papás a veces están ahí al lado de su hijo en la computadora y están escuchando, ¿no? Y dicen, pero pues no quedó claro lo que dijo o cómo pidió la tarea o tal, ¿no? Y antes pues solamente era un recado de su hijo no entregó la tarea y ya, ¿no? Y pues tú no sabías, decías, oye hijo, ¿por qué no estás haciendo esto o tal, ¿no? Hasta te regañaban o lo regañabas de esa forma, ¿no? Y ahorita pues que los papás puedan estar viendo las clases, pues también los involucra y también se ponen, es chistoso, pero se ponen en el lado de todos, ¿no? De sus hijos al decir, pues es que sí, o sea, te están pidiendo X tarea, pero realmente ni se entendió cómo, no le explicaron bien cómo era o no tenemos las herramientas para hacerlo. Y también del lado de los maestros, ¿no? De que pues ahorita es lidiar con los chamacos todo el día y es como, ay, ya por favor, ¿no? Y que pues ellos tienen, o sea, como decía Mau, nivel primaria, preescolar, la secundaria, pues son, todo el tiempo están,
con mucha energía y haciendo miles de cosas y con miles de preguntas, ¿no? Pero, o sea, yo siento que también eso es que esta crisis que estamos viendo de la educación, de que decimos, es que no funciona y tal, es bueno para hacer un cambio, ¿no? Para mejorar esas cosas. Y ya te Sí, dejamos también, que hables porque ya sí, nos clavamos mucho. sí, de hecho, creo que hay algo bueno de todo esto, también hablando sobre los papás, que pues, este, se me olvida. Que realmente hay papás que sí se esfuerzan y que se han esforzado todo el ciclo, pero también hay papás que nunca lo habían hecho, como dice Jessy, papás que dicen, ¿sabes qué? Hay que dejar a mi hijo y ya hacer como quieras. Ya entrando a la escuela ya es tu problema, ¿no? Y he visto ahora como muchos papás que realmente sí están sufriendo de tener a sus hijos en la casa, están sufriendo de tener que, con el método de mi niño, el mayor, la verdad, valoro mucho lo que él hace porque él todos los días en las mañanas se conecta para verlos, para escucharles dudas, están como 2 horas, 2 horas y media con ellos, igual por llamada. Y cuando vemos al maestro para entregar trabajos, algunas copias, o cosas así, no falta la mamá que se está quejando, que porque no tiene internet, que porque su teléfono no sirve. Y esas mamás a mí me estresan, que siempre se estén quejando, que no busquen soluciones, ¿entiendes? O sea, están tan acostumbradas a que el maestro haga todo, que cuando ellos tienen que hacer las cosas, se amarran, o sea, no saben qué hacer. Yo entiendo la situación económica ahorita, que no todos pueden comprar un celular nuevo, tener una tablet, una computadora, pero creo que hay opciones, que hay maneras de hacer las cosas para que los niños aprendan. A fin de cuentas, esto es por los niños, ¿no? Que sí es cierto, las clases en la televisión no sirven de nada, están horribles, pero apoyarlos con eso, apoyar que se vean al maestro, que el maestro pueda aclarar sus dudas, apoyarlos igual si tienen alguna una tarea y que no puedan entender, pues nosotros meternos, investigar, como dice Jessy, no tampoco estar marcando la maestra cada rato, porque también tiene sus cosas que hacer y por favor, mamás, no estén compartiendo eso de creo que merezco el sueldo del maestro por eso estoy haciendo su trabajo. O sea, eso me da risa, me molesta, no sé, o sea, todo se me hace sentir esa cosa. Y pues esta es, pues la normalidad que estamos viviendo ahorita, las mamás con los hijos, los niños también la están pasando mal. Por ejemplo, mis niños cada fin de semana estaban acostumbrados a ir a ver a su abuelita. Ahora tienen como 2 meses que no la ven y me preguntan, mamá, ¿cuándo vamos a ver a mi tita? ¿Cuándo vamos a ir a casa de tita? Y lo único que les digo, papi, ahorita no podemos ir, vamos a esperar tantito, que pase esto para poder ir. Sinceramente, no sabemos cuándo va a pasar esto, no sabemos cuándo es que vamos a poder volver a ver a su abuelita, pero yo ya veo que están cansados. Mis hijos no han salido para nada desde marzo, lo único que hacen es estar encerrados. Si acaso se van el fin de semana con su papá, pero pues van en su carro, llegan a encerrarse igual. O sea, creo que los niños son los más afectados ahorita. O sea, para mí, en mi caso, siento que los niños sí están siendo muy afectados con todo esto, pero pues, como dicen ustedes y como hemos estado hablando durante todo el tema, hay que aprender a adaptarse, hay que enseñarnos a adaptarse y pues esperar a que esto, si no mejore, por lo menos ya estar preparados porque seguramente pues, esto no va a acabar ahorita. Oye, ahorita que dijiste eso de que pues les ha afectado mucho a los niños, yo he estado pensando que como todos o muchos, me incluyo, en esta idea de que pase esto, que pase esto, que pase esto y que, o sea, no tratamos de vivirlo, pues estamos en un estrés y en una angustia de como si fuera un reloj, o sea, como y que a ver a qué horas llega, que suene, ¿no? A que pase, ¿no? Entonces, pues estás así esperando y esperando y esperando y esperando y entonces siento que eso es angustiante, o sea, como, sí, o sea, como que se detuvo algo y eso genera demasiado, o sea, aparte de todo lo que ya hemos hablado como de, de la educación, de cómo nos estamos socializando y tal, o sea, como que esa parte igual como de no asimilarlo también nos genera otra carga emocionalmente fuerte, ¿no? También me sentí identificada y yo, sí. A mí solo me gustaría agregar que mm, el conjunto de situaciones, el estar aislados,
que la educación sea a distancia y que los padres se estén dando cuenta de lo roto que está el sistema educativo, el cambio climático y todos estos factores creo que solo están propiciando que nos volvamos a una nueva tribalidad, porque todas estas casas donde sí están teniendo una participación activa en la nueva enseñanza de sus hijos, donde están transformando la casa para que ellos puedan educarse porque ahora tiene que ser a distancia, por mero contacto, se están generando nuevos vínculos familiares que se habían sesgado por la escuela para la producción. Porque en la escuela para la producción, en el modelo bancario, pues los niños iban porque los papás querían deshacerse de ellos para poder hacer otras cosas, ¿no? Y entonces no había ningún vínculo familiar. Y ahorita todos estos lugares donde se están teniendo que aventar así hacerlo y no ponerse excusas y no ponerse con quejas, están creando vínculos familiares nuevos y que ahora van a ser mucho más potentes porque siguen en los años formativos de sus hijos, ¿no? Los que están teniendo las ventajas de que estos sean en primaria o en kinder. Y los que están en secundaria y en prepa la están sufriendo mucho más que los niños, porque son adolescentes que están atrapados en sus casas, que es lo último que quiere un adolescente. Y entonces a todos los tienes al borde del suicidio. Y ya eso es muy denso. Entonces, yo creo que con eso terminamos. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a ver la próxima semana, ya como todas, de regreso a esta nueva temporada. Y nos encantaría que nos siguieran en nuestro Instagram y en nuestro Facebook y le dieran suscribirse en YouTube y le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de esta nueva temporada. Adiós a todos. Bye. Gracias.